Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a esto que es Reyes y Sacerdotes. Es un placer para mí nuevamente estar con ustedes. Agradecemos a Dios la oportunidad de que podemos estar juntos nuevamente para desarrollar un nuevo capítulo más de esto que se denomina Reyes y Sacerdotes, el reino de Dios en la tierra. Hoy día tenemos un capítulo, una secuencia del capítulo de ayer. Así que le voy a pedir que vaya por su Biblia rápido o algo en que anotar porque no se puede perder este capítulo. Hoy día vamos a hablar de la segunda característica de un rey. Y vamos a hacer una comparativa entre qué pasa si esta característica proviene o no proviene de Dios. Así que lo espero en estos momentos y vamos a comenzar. No sin antes pedirles que me acompañen en una oración. Donde usted esté, incline su rostro, vamos a orar. Padre amado, Dios bendito, te damos gracias, Señor, por un nuevo día en que tu misericordia se ha renovado, Señor, en que tu mano nos ha sostenido y nos ha protegido, en que tu abundancia, Señor, en que tu mano poderosa, Señor, no se ha apartado de nosotros. Gracias, Señor, por el techo, por el alimento, por la familia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque un día te acordaste de nosotros y nos escogiste de lo vil, de lo escondido, de lo rechazado de este mundo, Señor. Hoy queremos abrir tu palabra, Señor, y conjunto con mis hermanos yo me pongo de acuerdo para que tú entres, Señor. Entra en este tiempo, en este momento, que baje el reino de los cielos y que tu atmósfera se sienta aquí como en el lugar donde están viendo, Señor. En este día o en el día en que este video sea abierto, se sienta tu presencia, Espíritu Santo. Espíritu Santo, sé ministrando las vidas y toca los corazones y las mentes de tal manera de que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Perfecto. Vamos a ver. Quiero pedirle, por favor, que donde usted esté, nos pueda escribir. Si nos está viendo bien, si nos recibe de manera correcta. Si es que todo le llega de forma oportuna, escríbanos, háganos sus comentarios, sus preguntas, que la vamos a responder. También le pido que entre en nuestro canal de YouTube. Usted le da like y le da seguir para poder tener estos capítulos y estos videos que son gratuitos y que yo sé que son de bendición para ustedes. Mando saludos a los que se están conectando y no vamos a perder más el tiempo que nos queda. Vamos directo a la palabra. Estamos en la segunda característica para ser un rey de acuerdo a lo que Dios quiere. Antes que nada quiero aclarar algo. Te podrá decir, pero yo qué tengo que ver con un rey. Jesucristo en Apocalipsis dice: yo he hecho una nación de reyes y sacerdotes. La voluntad de Dios es que nosotros seamos reyes y sacerdotes en esta tierra. Ahora, un rey tiene algunas características. Este rey tiene un liderazgo, tiene personas que le siguen, tiene un entorno sobre el cual ejerce autoridad y tiene recursos. Entonces, en nuestra época, en nuestra actual época, el ser rey es ser un gerente, es ser un líder, ser un empresario, es ser un emprendedor. Hay mucha gente que está abordando los medios para tratar de convencernos de que con buenas actitudes, con cosas positivas, podemos alcanzar el éxito. Tal vez así sea, porque es parte del conocimiento. El conocimiento y la preparación es parte de lo que Dios nos exige para ser buenos reyes en la tierra. Pero no es lo único. Según los principios bíblicos, vamos nosotros a descubrir cuáles son las características que tiene que tener una persona para ser considerado rey.
El día de ayer hablamos que la característica número 1 es tener cobertura. Uno no puede ser un rey solitario. Uno no puede ser un rey que no tenga una cobertura. Uno tiene que tener encima de uno alguien a quien rendir cuentas. Cristo es la cabeza, después viene la cobertura y qué sé yo. Y usted, no existe rey que no tenga cobertura. Todos los reyes han tenido un profeta, han tenido un sacerdote al cual rendir cuenta. Eso es lo principal. Si usted está bajo cobertura, si usted en algún momento se apartó, si usted no tiene un líder espiritual que lo guíe según la palabra de Dios, su primer principio es volver a eso. Porque usted no puede ejercer el reinado del reino de los cielos, usted no va a poder representar el reino de los cielos en la tierra si usted no tiene una cobertura. El que pretende mandar, el que pretende gobernar, primero tiene que saber obedecer. Ese es el primer principio. Hay que tener cobertura. Si no la tiene, búsquela y yo sé que Dios va a encaminar sus pasos con sabiduría. La segunda característica que vamos a ver hoy es que un rey tiene que ser ungido. Escúcheme bien, nadie puede ser rey si no es ungido primero. La unción no viene cuando a una persona se le reconoce algo, como todos pueden pensar. La unción viene primero para que uno tenga la capacidad de poder asumir el reto que viene por delante. La unción viene primero, viene la bendición de Dios primero y después viene el cumplimiento. O sea, primero a uno lo aparta, Señor, lo unge y después lo confirma, después más allá. O sea, un rey desde chiquito es ungido. No cualquiera puede ser rey. ¿No es cierto? Entonces uno desde pequeñito es ungido para ser rey, es apartado para ser rey y Dios se encarga de entrenarlo a usted a través de las circunstancias de la vida para que usted pueda gobernar bajo sabiduría de Dios. Vamos a entrar a estudiar parte de esta característica, el ungimiento. Y vamos a ver un ungimiento de un rey en el libro segundo de Samuel, versículo 16, del 1 en adelante. Y voy a leerlo porque es largo. Si no termino esta característica, vamos a tratar de desarrollarla en las dos. No quiero apurarme porque es muy importante el ver los detalles para que uno los pueda asimilar. Dice así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve y te enviaré a Isaí de Belén, porque a sus hijos me he provisto rey. De sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel lo que dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y purificad conmigo al sacrificio, y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco este ha elegido Jehová. Y hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel le dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda un menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga él acá. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. En versículo 14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl en ese momento, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora quien toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí a un asno cargado de pan, una vasija con vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David. Lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir así: yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa, tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén, gloria a Dios. Dios nos permita entender a cabalidad su palabra. La historia nos cuenta el ungimiento de un rey, el rey David. Pero al mismo tiempo nos cuenta o aparece en la figura 3 personajes. El rey Saúl, estaba el profeta Samuel y estaba David. Y resulta que Saúl, en ese entonces que era rey, siempre había un profeta a su lado, siempre había un sacerdote al lado del rey, que era quien lo guiaba, quien lo instruía, que le decía: hijo, hace esto, no hagas esto. Y el rey gobernaba bajo sabiduría del sacerdote, porque el sacerdote conocía la palabra y de esa manera se podía gobernar con sabiduría. Pero voy a retroceder un poco más atrás. Saúl era un rey que fue elegido porque su pueblo pidió. Antes de Saúl, el rey de Israel era el mismo Dios, era el mismo Jesucristo, era el mismo Yahweh, era el mismo Dios, era el que gobernaba a través de sus profetas al pueblo. Pero en esa época nadie quería obedecer al profeta. Y habían otros pueblos que tenían rey y lo subyugaban. Entonces, para evitar males y para tratar de que las cosas vayan bien,
un buen deseo, un buen camino, pero en el entendimiento del hombre y no de Dios, viene un pedido a Dios. Y el pueblo le dice: Señor, queremos tener un rey. Todas las naciones tienen quien los gobierne. Tienen palacios, tienen castillos, tienen opulencia. Queremos un rey que nos gobierne. Entonces agarra Dios y le dice: no hay problema, les voy a dar un rey. Y el pueblo, no Dios, el pueblo elige a un guerrero, el más alto. No, en nuestra época yo creo que lo hubieran elegido a Thor, ¿no? Así choco, altote, fornido, ¿no? Brad Pitt, alguno de esos. Al más simpático de la tribu y al más altote y al más corpulento y al más valiente. Lo agarran y lo ungen. Y es aquí que viene un sacerdote y lo unge a Saúl. Pero el ungimiento de Saúl fue diferente. Más adelante yo voy a hacer una comparación para que usted se dé cuenta. Pero a él lo ungen con un vaso de barro que representa al hombre. El aceite que estaba dentro de ese vaso de barro que representa al hombre, a la elección del hombre, es bendecida por Dios. Y Dios dice: ok, oraste a mí, tú me pediste, yo te amo, te voy a dar lo que tú quieres. He aquí tu rey, Saúl. Ahora, hasta ahí todo bien. Pero había un principio de que el rey tenía que gobernar, pero no podía gobernar por encima de la palabra, por encima de los estatutos de Dios, por encima de la ley. Imagínese usted un rey que también puede ser un gobernante, que no respete la Constitución, que no respete las leyes, que las utilice a conveniencia, que usurpe en algún momento algún espacio que le es prohibido tocar, que se meta con el legislativo y que se meta con el administrativo y que los utilice a beneficio de él y que estén bajo gobierno de su propio carácter. Yo creo que usted ya conoce gente así. Y hemos experimentado el dolor del pueblo. Por la Biblia dice que nuestros gobernantes son los que nosotros merecemos. Y que nuestros gobernantes vienen por causa de nuestro comportamiento. Y a veces hay gobernantes que gobiernan para castigar y hay gobernantes que gobiernan para bendecir. Y Saúl era un gobernante que hacía sufrir al pueblo. Saúl en una de esas tiene que ir a la guerra. Y estaba establecido que antes de ir a la guerra tenían que consultarle a Dios si iban o no iban. Y consultan a Dios y le dice Dios que exterminen a todo el pueblo y que no toquen nada de eso, porque ese pueblo estaba contaminado con la maldad y eso tenía que ser erradicado. Saúl se va a la colina y espera al sacerdote, espera al profeta. Una decisión muy complicada. Si tú eres empresario, si tú eres líder, hay decisiones en la empresa que son complicadas. Y la mayoría de las personas que tienen un reinado en la tierra lo hacen a su manera. Como lo hace Saúl, sin preguntar a Dios. Atino, viendo a ver cómo va el viento. Pasan más tiempo haciendo investigaciones de mercado que buscando la voluntad de Dios, que esperando la palabra de Dios, que esperando al profeta, que esperando al pastor, al sacerdote. Eso fue lo que hizo Saúl. Resulta que cuando Saúl tiene que hacer el sacrificio, Samuel tenía que hacer el sacrificio para que Saúl vaya a la guerra con la instrucción de Dios, pero se demora, se retrasa, no llegaba. Y Saúl ya tenía todo su ejército. Él ya había decidido en su corazón que lo iba a hacer. A él poco le importaba si venía o no venía el profeta.
como algunos gobernantes, no voy a esperar que la Cámara de Senadores me diga nada, ni voy a esperar nada, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Más o menos en esa actitud. Como no llega Samuel, él agarra y dice, bueno, por último yo soy el rey. Y como yo soy el rey, yo voy a sacrificar y yo voy a ser también profeta. Y él agarra y usurpa el sacerdocio. Y hace el sacrificio y se va a la guerra. Y una vez que gana la batalla, trae el botín. Y el botín, en vez de entregarse, en vez de entregarlo o algo, el botín lo esconde. Y dentro del botín había ganado. Y cuando Saúl se le presenta a Dios, dice que escucha el bramido de los burros ahí atrás. Y el Señor le dice, ¿qué es eso? ¿Qué tienes ahí atrás? Y él dice, no, es el botín de la guerra. Y Dios le dice, yo te dije que no lo hagas. Que no hagas eso. Yo te di una instrucción, tú no quisiste. Ese día, en el día en que la persona decide no obedecer a Dios, es un día muy triste. Porque lo que se logra es que Dios agarre y dice, ok, no hay problema. Si no me tenés en cuenta, haz tus cosas, yo ya no estoy en eso. Yo ya no estoy en tu empresa, yo ya no estoy en tus decisiones, yo ya no estoy contigo. Y ese día aparece registrado en el versículo 16. Ya Dios ya no le habla a Saúl. Él decidió ir por su lado, él decidió hacer sus cosas como él quería. Dios ya no le habla a Saúl. Va donde el profeta y le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Samuel amaba a Saúl. Era como su hijo. Como muchos pastores aman también a sus siervos, a las personas que Dios le entrega. Existe un vínculo hasta de amistad, de cariño y de todo que se genera. Obviamente, estamos hablando de personas de Dios, no estamos hablando de personas que no saben ser sacerdotes. Estamos hablando de sacerdotes probado y comprobado. Samuel lo era. Samuel fue escogido de niño. Samuel era un profeta del Dios mismo, pero también era un ser humano y se encariñó tanto de ese rey de Saúl que él lloraba. Él ya sabía. Él sufría y decía, pobre de mi hijo que no hace caso. Que se volvió y se apartó de todo y toma sus propias decisiones. Se salió de la iglesia, ahora él es empresario, él toma sus decisiones. Y él lloraba y decía, pobre mi hijo. Y Dios se le aparece y le dice, ya no llores por él. Qué triste es cuando Dios aparece a un líder, a un pastor, a un profeta y le dice, ya no ores por esa persona. Ya no lo busques. Ya está desechado. Y en ese momento, el versículo 16 se conecta con los versículos de abajo. En ese momento, cuando el Espíritu Santo se aparta de Saúl, le entra un espíritu maligno que lo atormenta. Los estudiosos creen que es una enfermedad mental como el Alzheimer o alguna cosa así. Saúl en ese momento, en la desobediencia, causa una enfermedad mental sobre él. Pero ese momento no fue el fin de Saúl. Pasaron todavía 13 años para que ese rey Saúl dejara el trono. Pero ese día, cuando él desobedeció, Dios tomó una decisión. Por eso es que es bueno día a día acercarse a Dios y pedir perdón por cualquier desobediencia mínima que uno haya cometido. Porque Dios puede haber hecho una decisión sobre esa vida y usted no está ni consciente. Porque aún tiene la empresa, porque aún sigue trabajando, porque aún le va bien. Pero usted no sabe que Dios ya no está ahí. Y donde Dios no está,
existe poco a poco una decadencia. La palabra de Dios dice que el pámpano no puede vivir lejos de la vid. La vid es Dios y el pámpano es el fruto de la vid. Si el pámpano es cortado, no muere inmediatamente. Si usted arranca una hoja de una planta, no se muere ese instante. Todavía hay vida en ella. Pero ¿saben qué? Ya no hay quien la alimente. Y tarde o temprano esa hoja se va a secar. Tarde o temprano eso que está sin Dios se va a terminar. Entonces, es muy importante saber que cuando uno está estudiando el tema de cómo ser rey, lo primero es tener la unción, pero la unción no es otra cosa que la bendición de Dios. A Saúl lo ungieron con aceite, pero en un vaso de barro, representando, ya ok, la voluntad de mi pueblo es esa, yo la concedo y yo lo bendigo. Hay bendición. Pero en el momento en que hay desobediencia, la bendición de Dios se aparta de ahí. Y dice, llena tu cuerno, escuche bien, ya no es un vaso, es un cuerno. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque a sus hijos me he provisto rey. Cuando Saúl suplanta los oficios de sacerdote, Dios manda a su profeta. Dios no cambia al profeta. Dios no cambia al profeta. Dios cambia a la cabeza por desobediencia. Y dice, el segundo versículo dice, Samuel preguntó, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría. El Señor respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio al Señor he venido. Invita a Israel al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Me ungirás a aquel que yo te diga. Dios ya sabía. De alguna manera Samuel tenía que ir donde Isaí, pero tenía miedo porque Saúl todavía estaba siendo rey. O sea, él no quería, de alguna manera su afecto, decir, él dentro de sí dice, yo no quiero traicionar. O sea, de alguna manera ya Dios no está con esa persona, pero es mi amigo y qué sé yo. Pero en algún momento Dios va a decir, bueno, no hay vínculo, tienes que apartarte. Y ahí está la decisión, ¿a quién hago caso yo? ¿A mi amistad o a Dios? Y Samuel tuvo que hacer caso a Dios. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces le dice, Señor, ¿sabe qué? Si se entera mi amigo, si se entera Saúl, entonces voy a ser muerto. Y él le dice, vas a decir que vas a un sacrificio y ahí vas a invitar a Isaí. Ya Dios había elegido una familia. Ya Dios tenía una familia. Y Dios le dijo a Samuel exactamente lo que debería hacer, aunque no le dio ninguna información. Porque esa falta de información también protege al profeta. Y Samuel se fue a Belén y entró en casa de Isaí. Ustedes van a notar que hay mucha similitud en el tema de Jesucristo con David. Jesucristo también nació en Belén. Y en Belén estaba David. Hay una figura paralela que después no es el tema ahora, pero después vamos a ver también que es muy importante. Dice, aconteció que cuando ellos vinieron, vio a Eliab y se dijo, de cierto delante del Señor está tu ungido. El primero que apareció en la figura era Eliab. Eliab era hijo de Isaí y Eliab era igual que Saúl. Choco, alto, fornido, el hermano de Thor, espectacular. Ante los ojos uno decía, este con corona se va a ver imponente, mirá. Bien, es la roca, ¿no? La roca, este tiene que ser nuestro rey y está bien, está espectacular. Lo dijo el profeta, no lo dijo cualquiera, ya lo dijo el sacerdote. El mismo sacerdote ya medio que tenía experiencia decía, no, es este el rey. Muchas veces nosotros de alguna manera
vemos con los ojos cosas en los demás y nos movemos por estigma, nos movemos por grupos sociales, nos movemos por códigos de comportamiento, códigos de educación, de ética. Y no digo que está mal, pero esas imágenes creadas por el mundo, los estigmas, ¿no? Ahora, si uno no es millennial, entonces no está bien visto. Antes estaba mejor visto otra figura, ¿no es cierto? Hace muchos años atrás la gordura era símbolo de riqueza. Ahora una persona con gordura es símbolo de dejadez. El tema es que si vos no estás en línea o no estás acá, no estás top, no estás... El ser humano está acostumbrado a eso. Tendencias de moda, tendencias de aspecto, tendencias de todo. ¿Y saben qué? Qué bueno que es Dios. Qué bueno que Dios no vea eso. Pues yo les digo sinceramente, si Dios tuviera ese estándar, Dios nunca se hubiera fijado en mi vida. Si Dios tuviera ese estándar, Dios nunca se hubiera fijado en una persona como su servidor. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios ve ahí adentro en el corazón. Dios conoce tu levantarte, tu acostarte. A él no importa si vos das la talla o no de rey, o lo que la gente piensa que es lo que debe ser un rey. A él lo que le importa es lo que tú dentro de tu corazón has hablado y has sufrido con Dios en silencio desde que eras niño. David no aparece en escena, pero David era niño. Dios se enamora de nosotros, de nuestro corazón. Y aunque usted pueda pensar de que el corazón tiene que ser fuerte y qué sé yo, no, más bien la Biblia dice, bienaventurados los pobres de espíritu, los que tienen necesidades espiritual, los que son necesitados de afecto, de cariño, de comunión, de paternidad. Bienaventurados son ellos. No son los que son como Saúl, independientes, que no necesitan a nadie, que ellos deciden las cosas, que no tienen temor a nadie. Son personas diferentes y Dios dice, no es él. No es el que tú estás viendo, ese está desechado. Porque yo no estoy mirando como vos, tú puedes decir que es él. Más bien gracias a Dios que Dios es el que elige y no es el hombre, porque si fuera el hombre pocos podríamos estar aspirando a algo en esta vida. Y Dios le dice a Saúl, no quiero que mires la apariencia de afuera. No quiero que mires el exterior. No juzgues al hombre por sus apariencias. Deja que esta vez sea yo el que elija. Yo voy a escoger esta vez al rey. Dios ve al corazón y gracias a Dios por eso. Somos tan propensos a juzgar a los demás por la apariencia, por el dinero, por su posición social, por la casa en que vive, por el automóvil que conduce o el puesto que ocupa. Y los hacemos reyes y los ponemos en eminencia, pero Dios no está ahí. Dios nunca juzga a nadie en base a esos factores. Dios no presta atención a la apariencia exterior, porque Dios mira el corazón. Y dice más adelante, un versículo más adelante, Samuel expuso claramente a Isaí el motivo de su visita y hizo luego pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, escucha, el Señor no ha elegido a esto. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, queda un menor que apacienta las ovejas, y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos en la mesa hasta que él venga. ¿Por qué creen que David no estaba ahí con ellos?
¿Por qué David no estaba con sus 7 hermanos? Había venido un profeta que era el profeta del rey a visitar la casa. ¿Por qué su papá no tenía a David con ellos? No está escrito en la Biblia, pero David mismo dice en uno de sus salmos: en pecado fui concebido. ¿Y saben qué? Se cree que David era hijo de otra mujer. Era el rechazado de la casa. Era el que estaba con las ovejas. No era el hijo de los 7 hijos. Por eso Samuel le dice: ¿no tienes uno más? Isaí le dice: sí, hay uno más. Pero bueno, ese no está con las ovejas. Ve y tráelo. Porque no vamos a hacer nada hasta que Él venga acá. Muchas veces delante de Dios van a venir mucha gente buscando el reinado, buscando estar a la altura y esforzándose humanamente en dar la talla para ser bendecidos. ¿Saben qué? Hemos estudiado en los capítulos anteriores, la Biblia dice que Dios nos bendice para poder hacer riqueza. Es la bendición de Dios la que enriquece y no añade con ella tristeza. Así dice la Biblia. De alguna manera tenemos que entender que es Dios el que hace las cosas. Viene David y con todos estos inconvenientes aparece en la escena. Una persona que estaba haciendo un oficio de un peón, no como un hijo. Y más adelante podemos leer que cuando sus hermanos van a la guerra, él hasta es menospreciado y rechazado por sus mismos hermanos. Pero yo te digo una cosa, ¿sabes qué? Dios dice: de lo vil, de lo rechazado, yo escogí para avergonzar a los sabios. Si a vos te han rechazado, no te tiran cuerda, te han hecho a un lado, siempre has estado al margen, siempre fuiste el que está allá. La reunión familiar no es para él, porque ese no sabe pensar bien, ese está, mándenlo nomás a hacer algo, que vaya a comprar a la tienda. Dios vino por ti. Dios quiere ungir gente así. Porque ese niño dependiente de escaso espíritu buscaba a Dios con todo el corazón cuando estaba con las ovejas. Él buscaba un papá, él amaba a Dios como a su padre. Porque tenía carencia de eso, porque en su casa no lo reconocían como hijo. ¿Y saben qué? Ese es el que Dios quiere. Nos hemos excedido del tiempo y yo los voy a dejar hasta acá. Esto está espectacular. Mañana no se pierdan porque vamos a ver cómo Samuel unge a David y vamos a ver las diferencias y vamos a ver cómo ese pequeño pastor se convierte hasta nuestras épocas en el rey más importante que ha tenido Israel. Hasta mañana, no te pierdas la segunda parte de esta característica, la unción del rey. Que Dios te bendiga y Dios te guarde y te prospere donde sea que vaya y que esta palabra no vuelva vacía. Nos vemos mañana. Dios te bendiga.